Los dinosaurios fueron uno de los grupos de animales más poderosos que han existido. Dominaron la Tierra prácticamente sin oposición durante más de 140 millones de años, abarcando toda la era mesozoica. Ningún otro grupo de animales fue capaz de plantarles cara en Tierra. Y las cosas solo cambiarían cuando un asteroide gigante impactara contra el planeta hace 66 millones de años. El impacto fue catastrófico para todos los seres vivos, pero los dinosaurios se vieron especialmente afectados, no gracias a su gran tamaño, y en poco tiempo todos los dinosaurios no aviares desaparecieron. Sin embargo, este no fue el final para los lagartos terribles, ya que sí logró persistir el grupo de los dinosaurios aviares, o sea, las aves propiamente tal. Este grupo de animales familiares son en efecto dinosaurios, y pertenecen al clado de los terópodos. Hoy en día las aves se encuentran en todo el mundo, y están representadas por más de 10.000 especies vivas, lo que sin duda es muy impresionante. Ya bien, ninguna especie viva de ave posee una presencia tan imponente como la de los dinosaurios no aviares. Pero, no mucho después de la desaparición de los dinosaurios no aviares, sí surgió una familia de aves carnívoras que estuvo alarmantemente cerca de convertirse en tal aterradora como muchas de sus predecesoras. Este amenazante grupo de dinosaurios aviares residía principalmente en América del Sur y fundó una poderosa dinastía que duró decenas de millones de años. Estos fueron los forusrácidos. Los miembros de esta familia de dinosaurios aviares no voladores son más comúnmente conocidos como las aves del terror. Y con razón, todos sus miembros poseían grandes picos ganchudos, cuellos poderosos y garras afiladas como cuchillas. Además, varias especies de este grupo lograron crecer hasta tamaños absolutamente descomunales, unos pocos llegando a ser de los depredadores cenozoicos más grandes que han vivido en América del Sur, así como las mayores aves carnívoras de todos los tiempos. Por supuesto, no empezaron siendo gigantes, sino que tuvieron un origen humilde, con su primer miembro conocido, Paleopsilopterus. Esta primitiva ave del terror se originó en lo que hoy es Brasil, y existió hace unos 53 millones de años, durante el Eoceno temprano, una época en la que la Tierra era extremadamente caliente y experimentaba fuertes lluvias. Era uno de los miembros más pequeños y esbeltos de su familia, los adultos solo alcanzando una altura de 1 metro, más o menos lo mismo que una cigüeña. Su pequeño tamaño le otorgaba un mayor nivel de agilidad y velocidad que le permitió convertirse en un depredador exitoso en su entorno, pero probablemente no dominante, ya que competía con otros carnívoros mucho más grandes de su zona, entre ellos una gran variedad de cocodrilos y serpientes. Afortunadamente para estas aves, no permanecerían pequeñas por mucho tiempo, y 3 millones de años después de su primer miembro conocido, aparecería un segundo género, que era un 50% más grande que su antepasado, Eleuterornis. Este aumento de tamaño era extremadamente impresionante, pero la verdadera gracia de esta ave es su nacionalidad, por así decirlo, ya que es el único miembro conocido de su familia descubierto fuera de América, y sus restos se ubican en Francia y Suiza. Su gran estatura lo hizo un gran asesino, y se cree que posiblemente se alimentaba de pequeños caballos y primates. No cabe duda de que tuvo mucho éxito en Europa, pero a pesar de su éxito fue en América y no en Europa, donde las aves del terror llegaron a estar totalmente fuera de control. En el Oligoceno en particular es cuando esta familia realmente alcanzó nuevas cotas, cuando surgieron las primeras aves del terror gigantes, con la llegada de un nuevo género, Paraphithornis, que habitaba en Brasil. Era un titán en comparación con las aves del terror más antiguas, ya que los machos medían 1,40 m de altura. Sus huesos también eran extremadamente robustos, por lo que era bastante corpulento, con un peso de unos 180 kilogramos, más pesado que el avestruz, el ave viviente más grande de la actualidad. También era el mayor depredador terrestre conocido de su entorno, y el consenso es que era sin duda el depredador dominante. Los paleontólogos creen que utilizaba sus patas con garras para patear y acuchillar a sus presas, con el fin de aturdirlas antes de acabar con ellas clavándole su afilado pico. También se ha sugerido que era una carroñera oportunista, un rasgo que algunos piensan que se extendió a todos los miembros de esta familia, incluidas las aves del terror posteriores, algunas de las cuales crecieron aún más que sus predecesoras. Tal vez los 3 más famosos de estos últimos gigantes fueron Titanis, Kelenken y Brontornis, los últimos 2 siendo las aves del terror más grandes. Estos 3 tanques, como la mayoría de los demás miembros, residieron en América,
y vivieron desde principios del Mioceno hasta principios del Pleistoceno. Titanis, el menos antiguo de los tres, era también el más pequeño entre ellos, aunque más alto que la gran mayoría de las aves de hoy, con especímenes de más de 2 metros de altura. A diferencia de la mayoría de sus parientes, esta ave vivía en lo que hoy son los Estados Unidos, en los estados de Texas, Florida y California. Esto significa que Titanis fue el único gran depredador sudamericano que emigró al norte durante el gran intercambio americano. Como resultado, interactuaba y competía habitualmente con una mezcla de depredadores norteamericanos, como Smilodon y el oso de cara corta. Sin embargo, gracias a su tamaño, no se cree que fuera cazado activamente por ninguno de ellos, y seguía siendo un depredador dominante dentro de su ecosistema, cubierto por densos bosques y habitado por más de 100 especies conocidas. No obstante, quizás no era tan dominante como Kelenken o Brontornis, que rivalizaban entre sí por la corona de ser el ave del terror más grande de la historia. Se cree que Kelenken era el más alto de la familia, midiendo 3 metros de altura y pesando 250 kilogramos, casi lo mismo que un oso pardo macho. Brontornis, por otro lado, no era tan alto, midiendo unos 2,80 metros de altura, pero era probablemente más pesado gracias a su constitución más robusta y fornida, con individuos que pesaban entre 350 a 400 kilogramos, convirtiéndolo en el ave del terror más pesada, y por consecuencia el ave carnívora más pesada de todos los tiempos, y la cuarta ave más pesada en general. Hay solo un problema: puede que no fuera ni ave del terror ni siquiera carnívora. Ciertos paleontólogos han cuestionado estas dos hipótesis, señalando la falta de restos y las garras de sus dedos, que guardan cierto parecido con las de las aves herbívoras. Hasta que no se encuentren más restos, es difícil afirmar con seguridad qué era esta ave. Ha habido críticas que citaban ciertas características que Brontornis poseía y que se ven exclusivamente en aves del terror, como la forma de sus vértebras torácicas, lo que ha llevado a la mayoría a considerarlo un ave del terror depredadora, por ahora. Sin embargo, debido a su inmenso peso, seguía siendo muy distinta de otras aves del terror, incluidos los más ágiles Kelenken y Titanis. Probablemente habitaba paisajes abiertos en lugar de bosques, mientras que dependía más de las emboscadas para atrapar presas, ya que había desarrollado una locomoción más lenta para acomodar su enorme masa corporal. Por otra parte, Kelenken y Titanis parecen haber sido corredores extremadamente veloces a juzgar por sus patas, que al igual que las del avestruz tenían fémures cortos y huesos alargados en el resto de la pierna y pata. Los paleontólogos creen que ambos y muchas otras aves del terror podrían haber superado los 48 km por hora velocidad máxima, lo que los hace más rápidos que el humano más veloz jamás registrado, Usain Bolt. Esta velocidad permitía a ambos gigantes perseguir fácilmente a todas sus presas. A pesar de su gran tamaño, normalmente se piensa que las aves del terror se especializaban en presas más pequeñas, como roedores, mamíferos y reptiles, más que en la megafauna. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que las aves del terror de mayor tamaño también podían derribar presas grandes. Esta idea surgió del descubrimiento de 2 tipos de cráneos dentro de esta familia: el cráneo silopterino y el cráneo de ave del terror. Este último solo se observa entre los miembros más grandes y se caracteriza principalmente por ser más rígido. Esta rigidez se traducía en una mayor fuerza de mordida y poder de picoteo, lo que llevó a creer que estas pesadillas gigantes podrían haber sido capaces de abatir presas mamíferas de gran tamaño. Junto con sus mortíferos picos y garras, esta familia tenía otra ventaja que le ayudaba a dominar: sus sentidos. En particular, su vista y su oído eran muy potentes, como demuestran los estudios sobre sus cráneos y cerebros. En cuanto a la vista, se cree que aunque no tenían una visión tan aguda como las águilas o los halcones, aún era excelente y poseían la capacidad crucial de poder ver claramente a sus presas, tanto en zonas extremadamente iluminadas como en zonas oscuras. En cuanto a la audición, sus oídos internos estaban desarrollados de tal forma que las aves del terror eran asombrosas oyendo frecuencias bajas, que utilizaban para rastrear y localizar a sus presas. Su oído era tan bueno que podían oír las pisadas de pequeños animales completamente ocultos por la maleza, y actualmente se cree que su oído era una de las principales formas que tenían las aves del terror de encontrar presa. Gracias a su oído, vista y muchas otras características, las aves del terror pudieron dominar América del Sur durante millones de años. Desgraciadamente, no bastó que fueran las mayores aves carnívoras de todos los tiempos, y su reinado eventualmente se acabó.
En la actualidad no se sabe muy bien por qué se extinguieron las aves del terror, pero a lo largo de los años han surgido muchas ideas al respecto. Tradicionalmente, se pensaba que el gran intercambio americano, que tuvo lugar hace 2,7 millones de años, fue el principal catalizador, ya que supuso la llegada de perros, osos y gatos procedentes de Norteamérica, aumentando drásticamente la competencia para las aves del terror. Sin embargo, algunos han cuestionado esta conjetura, debido a que nuevos estudios han demostrado que la cronología de este acontecimiento no guarda una buena correlación con la extinción de las aves del terror. La mayoría de las aves del terror y todos sus principales competidores sudamericanos ya habían desaparecido cuando los depredadores placentarios empezaron a llegar a Sudamérica, lo que arroja bastantes dudas. Titanis en particular se utiliza como prueba en contra de la hipótesis de la extinción por competencia, como se expandió con éxito hacia el norte durante el intercambio y fue capaz de coexistir con grandes cánidos y felinos durante millones de años. Como resultado de estos argumentos en contra, ha surgido una nueva idea que sugiere que, aunque la competencia por sí sola probablemente no acabó con las aves del terror, a lo mejor sí tuvo un efecto acumulativo junto con otros factores, que posiblemente incluyeron el cambio climático, ya que desde el Oligoceno hasta el Plioceno, el mundo se enfrió lentamente hacia una serie de edades de hielo. Esto puede haber tenido más impacto sobre las aves del terror que los carnívoros norteamericanos, como las primeras estaban mejor adaptadas a entornos más tropicales que a otros más fríos, lo que junto con una afluencia de competencia puede haber dado la puntilla. Dicho esto, las aves del terror hicieron todo lo posible por persistir lo más posible y vivieron mucho más tiempo del que se les atribuyó en un principio. Algunas especies más pequeñas datan de hace solo 96.000 años, lo que contrasta con las estimaciones originales de extinción de hace 1 millón de años. Y es posible que sobrevivieron incluso más tiempo, señalado por un conjunto de fósiles atribuidos a una ave del terror no identificada, pertenecientes a una formación datada en 18.000 años, lo que, de ser cierto, significaría que las aves del terror se extinguieron solo un par de miles de años antes de que los humanos llegaran a Sudamérica. Por desgracia, esto significa que los humanos nunca llegaron a presenciar de primera mano lo asombroso de estas bestias. Pero tal vez esto es lo mejor. Después de todo, todavía tenían que lidiar con otra familia extinta de aves rapaces muy grandes, conocidas como Teratornis, pero mejor contar esa historia en otra ocasión.